La pasión de Cristo de acuerdo al Antiguo Testamento. Vamos a repasar un estudio bíblico que está basado exclusivamente en una recopilación de versículos que se refieren al Mesías, a Jesucristo, tomados del Antiguo Testamento y correlacionados con el Nuevo Testamento. La pasión de Cristo, de acuerdo al Antiguo Testamento. Primera parte. ¿Cuándo empezó la pasión de Cristo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existía antes del principio, era. Él empezó toda la creación. Dios es espíritu, lo leemos en Juan 4:24. Vivía y vive en un mundo sin materia. Esto es algo difícil de entender para nosotros porque toda nuestra vida y todas nuestras cosas son materiales. Pero decidió crear el universo, la materia. Dentro de todo el universo material, su creación especial fue la tierra. Con luz, atmósfera, agua, vida vegetal que se automultiplica, se multiplica sola, vida animal que se reproduce y poblaba la tierra, tanto lo vegetal como lo animal. Se inició el tiempo. No hubo tiempo hasta que hubo materia. Y la materia ocupaba espacio. Todo en la creación tiene funciones y leyes exactas. Si rompemos las leyes de la creación, se desequilibra todo. Estas leyes fueron puestas por Dios para que todo pueda sobrevivir en conjunto, como los tornillos de un reloj. Al término del sexto día, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Entonces Yahvé Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. El ser humano es especial porque no es solo materia, sino que tiene espíritu a semejanza de Dios, pues es el aliento de Dios el que le dio vida. En las personas existe una parte temporal, que es la materia, y una parte eterna, la espiritual. Y me creó Dios a su imagen y semejanza. Creó Dios a Gilda a su imagen y semejanza. Te creó a ti a imagen y semejanza de Dios. La historia del Mesías comenzó cuando Dios creó al hombre. Dios había creado un mundo perfecto, tan hermoso, que Dios estaba satisfecho con su obra y quiso compartirla. Creó Dios al hombre para que administrara la tierra y las criaturas que Dios había hecho. Tomó un poco de polvo de la tierra y con agua preparó un barro moldeable que estuviera listo y suave para tomar la forma que Dios quisiera darle. Y del barro Dios creó al hombre. A imagen y semejanza de Dios lo creó. Aquella figurita tomada de la tierra recibió vida, porque Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y en ese momento el hombre de barro recibió la vida que Dios le daba, para que fuera amigo de Dios. Dios creó al hombre puro. Mostró al hombre toda su creación. Le mostró las criaturas que había creado antes, y el hombre, que se llamó Adán, fue quien puso nombre a todas las criaturas de Dios. Adán significa rojo, porque del barro rojo fue creado. Dios decidió crear ayuda idónea para Adán. Así pues, Dios culminó su perfecta creación con la mujer. La hizo de una costilla de Adán, del punto más cerca de su corazón. Adán la llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes,
y fue motivo de alegría. Adán y Eva tenían la confianza de poder recostarse en el regazo de Dios, del Padre. Todo era perfecto, vivían en la presencia de Dios. Solamente les ordenó Dios que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de este fruto morirían. En esta historia hay un villano, la serpiente, el enemigo, el maligno, otra criatura que Dios había creado, pero que se rebeló contra Dios. Tenía envidia y quería que a ella se le diera la autoridad sobre el mundo de Dios. Con engaño, vio la forma de deshacerse del hombre y dio a hacer que Eva desobedeciera a Dios y comiera del fruto del árbol del que Dios les había prohibido comer. Le dijo que no moriría y que sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva obedeció a la serpiente antes que a Dios, y también dio a Adán su marido, y Adán obedeció a su mujer antes que a Dios. Desobedecer a Dios determinó el fracaso del hombre, que en ese momento cayó de la gracia de Dios. Todo se arruinó en ese momento. Ahora el hombre había perdido su pureza. Podía entender qué estaba bien y qué estaba mal. En adelante debería ser responsable de sus actos y sufrir las consecuencias de los mismos. Y debería actuar siempre escogiendo entre el bien y el mal. Con el mal ultrajaría a Dios y se destruiría a sí mismo, a sus semejantes y a la tierra. En la medida en que el hombre decide avanzar en el mal, va avanzando en su fracaso moral, social y se va adentrando en el ancho camino que lleva a la muerte, al definitivo y total alejamiento y separación de Dios. Eso es la muerte, la separación de Dios. Podía escoger, pero no podía prever las consecuencias de sus actos. Aprendería con la experiencia del fracaso. La serpiente logró engañar al hombre que no actuó con fidelidad a Dios, ni con la inteligencia que Dios le había dado, sino que obedeció como un esclavo a quien lo quería destruir. Ahora el hombre había pasado de ser amigo de Dios a ser siervo del enemigo de Dios, porque la serpiente le presentaba el mal, el pecado, como algo atractivo y que le traería éxito y poder, siendo exactamente lo contrario. Por otro lado, el bien, la obediencia a Dios, implica el sacrificio de la propia voluntad por amor a Dios y por confianza en Dios, para tener el privilegio de ser parte en los planes de Dios y que nuestra vida sea agradable a Dios. De nada le sirvió al hombre la inteligencia que Dios le había dado. Creyeron al enemigo de Dios antes que a Dios. No había lealtad en sus corazones. Cuando Dios lo supo, su corazón fue traspasado. ¿Qué has hecho?, le dijo. ¿Qué has hecho? La Biblia no lo dice, pero podemos imaginar lo terrible que fue aquel momento. Tal vez los cielos se oscurecieron, toda la tierra tembló. Ni animales ni aves se movían, hasta el mar se detuvo. Dios sabía lo que pasaría. El enemigo de Dios destruiría a la humanidad y al mundo usando al hombre. La ira de Dios debió ser terrible y su tristeza inmensa. Adán y Eva quisieron poner a Dios fuera de sus vidas. Dios tuvo que castigar a Adán y a la serpiente por su actitud de rebeldía. Ahora tendrían que salir del paraíso donde ningún rebelde a Dios puede estar. El hombre tendría que trabajar duro para ganar el pan con el sudor de su frente. La tierra, que no había tenido espinas y era fértil espontáneamente, se convirtió en desiertos áridos.
tierras rocosas difíciles de labrar. Ahora Eva no tendría tanta libertad como Adán, sino que sus decisiones estarían sujetas a la voluntad de su marido y tendría dolores al dar a luz sus hijos. A la serpiente dijo Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Simiente significa descendencia. Dios describió la batalla más grande del mundo en estas palabras: un hijo de Eva pelearía con la serpiente hasta aplastarle la cabeza. Y eso significa la muerte de la serpiente, que induce al hombre a desobedecer a Dios. Pero en la batalla, la serpiente lo mordería, lo que significa que también este héroe moriría. Para los seres celestiales, los ángeles que ya existían, aquella profecía se presentaba como imposible. ¿Cómo podría un ser humano de barro derrotar a un ser espiritual hasta destruirlo? ¿Por qué permitiría Dios que este héroe fuera muerto? La razón es que el veredicto de Dios debía cumplirse. El hombre debía morir. Mas el único que era capaz de derrotar al maligno es Dios mismo. Ningún ser humano lo puede hacer, ni siquiera los ángeles que estaban en el cielo. Solo Dios. Fue en aquel momento que Dios decidió sustituir al hombre en aquella condena. Dios decidió hacerse hombre para cargar con la pena que nuestros pecados merecen, sufrir la condena de la muerte. Así se cumple la sentencia. Y el que quisiera volver a ser parte de los planes de Dios tendría una nueva oportunidad a través del sacrificio de Dios mismo en su forma humana y a través de un arrepentimiento sincero y la conversión. Desde el mismo momento de la caída del hombre empezó la pasión de Cristo. Desde entonces sabía que tendría que ofrecerse como sacrificio en sustitución de su amada criatura, el hombre. Desde entonces vivió esperando aquel terrible día en que tendría que derramar su sangre en la cruz para limpiar de pecado a toda la descendencia de Adán. La corona de espinas. Pasaron los años, se repobló la tierra y observó Dios a un hombre llamado